En primera instancia va a ser usada la palabra el señor Carlos Canales por 10 minutos, hora exacta, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya, Antonio, creo. No, muchísimas gracias a la mesa por invitarme, al congresista Salguana, muchísimas gracias al congresista de Colombia, a los expositores, a todos los panelistas, público en general. Yo soy presidente de la Cámara Nacional de Turismo, no soy director ejecutivo porque nos acompaña Carlos Loaiza por acá. Definitivamente vamos a seguir con el orden de cifras, ¿no? Es muy importante ver con el tema que estamos hablando sobre alternativas para la generación de empleo y reactivación. Pero tenemos que situarnos donde nos encontramos. Y la actividad turística en el Perú hoy día se encuentra en la peor de las situaciones en la historia de los últimos 50 años del país. Esto es peor que la época del terrorismo o la época del cólera. Y las cifras así nos lo dicen. En los últimos 20 años el turismo creció con unos incrementos extraordinarios. Solamente del año 2010 al año 2020 ingresaron más o menos 8.000 millones de dólares en inversión en infraestructura turística del sector privado. Y estamos hablando que hace más o menos 20 años no unos 500 millones de dólares. Han pasado 20 años y el año 2021 cerramos con apenas 440.000 turistas, aproximadamente 4.4 millones de turistas. 2021, 440.000. O sea, 10% de la economía turística se vio afectada en cuanto al turismo receptivo. El año 2019 ingresaban aproximadamente 1.800.000 turistas, había un aforo diario de 6.000 personas y de los cuales eran solamente 300.000 peruanos, 1,5 millones eran extranjeros y básicamente la mayoría norteamericanos. Al Perú llegan aproximadamente, siempre hablamos que Chile es el que más aporta de turismo al país, pero tenemos que hacer una mezcla porque es turismo fronterizo, que son aproximadamente casi 1 millón, contra 250 a 300.000 que vienen directamente por Jorge Chávez. O sea, más o menos Chile, el promedio son los norteamericanos, que son 800.000 los que llegaban al Perú el año 2019. Y sin embargo, esa cifra tan pequeña de los norteamericanos es la primera cifra más importante en América Latina. O sea, el Perú recibe más turistas, recibe que Brasil, que Colombia, que en toda la región. Y apenas llegábamos a 800.000 turistas. Sin embargo, esos 800.000 turistas generaban más de 1.100 millones de dólares. Estamos hablando que una economía que movilizaba el año 2019 aproximadamente en cifras del Banco Central de Reserva como turismo receptivo, 5.000 millones de dólares, y como turismo interno, casi 6.000 millones de dólares, generaban el año 2019 11.000 millones de dólares. Eso estaba representado más o menos en casi 4 puntos del PBI y el 12% de la PEA. Cifras importantísimas, ¿no? Sin embargo, cifras del Consejo Mundial de Turismo para el año 2019 nos señala que la actividad turística realmente no representaba el 4%, sino representaba aproximadamente el 9%. ¿Y por qué? Porque simplemente la informalidad en el turismo del Perú no genera esas cifras. O sea, hay más o menos unos 15.000 millones, 14.000 millones de dólares en la economía del país que no entra a ningún banco, que no pasa por ninguna factura, ningún recibo de la SUNAT. Sumados a los 11.000 millones, estamos hablando de prácticamente 25.000 millones de dólares, casi unos 80.000 millones de soles que se movilizaba el año 2019. Y eso generaba 1.4 millones de turistas, de trabajadores directos e indirectos formales para el sector.
pero generaba 2,5 millones de puestos de trabajo informales en todo el mercado nacional. Estamos hablando de prácticamente 4 millones de personas involucradas en la actividad turística, porque este clúster es sumamente transversal a la economía. Cada vez que yo compro una alfombra, una toalla, un hotel, está incorporado a la economía. Cada vez que yo utilizo los servicios de terceros para poder hacer que sea operativo mi hotel, mi empresa de agencia de viajes o restaurantes, estoy incorporado en la actividad turística. Por eso es que el Banco Central de Reserva, hasta ahora, no tiene una cuenta satélite que la ha venido trabajando el Ministerio muchos años para poder determinar cuánto es la actividad turística en el Perú y cuánto es lo que generamos de riqueza, y lamentablemente todavía estamos en subcuentas nacionales, una que sale de hoteles y restaurantes y otra que sale en lo que es servicios, ¿no? O sea, no hay una cifra real y eso implica políticas de Estado. Si el Estado no sabe cuánto se genera en esa actividad, que son 25.000 millones de dólares, y no le da la importancia al país para poder tener un mayor generador de divisas, de ingresos, de trabajo. El turismo es la actividad más inclusiva que podemos poder generar en un país. Lucha contra la extrema pobreza, genera empleos donde la mina o donde la agroexportación no entra. Estás utilizando los montes, los ríos, los vestigios arqueológicos, el potencial de un parque, una reserva natural para hacer turismo, para que la gente vaya a tomar una foto tenemos a nivel nacional. Y eso implica que la gente no se desplace, porque si tiene turistas, tiene un trabajo, tiene ingresos y tiene cómo poder vivir sin tener que acumularse en las grandes metrópolis como Lima, que vivimos. El turismo no es política de Estado todavía. No ha habido un solo gobierno que establezca como política. Hay acciones, hay intentos, hay trabajos que hemos venido realizando con diversos ministros, como con Edgar Vázquez, etcétera. Hay varios ministros con los que hemos hecho un trabajo muy importante, pero el Estado en su complejidad no entiende todavía lo que es el turismo. Y si les contara la anécdota que yo tuve una vez, ¿no? Hasta la broma era si era gay o no era gay. O sea, a ese nivel se llegaba para pensar en el sector turismo, 1.000 millones de soles que representaban en la creación de 4 millones de puestos de trabajo en nuestro país. Y cuando el año de la pandemia, el 2020, personas. ¿Y la pandemia qué es? Dice, no se junten, no hay contacto, separados. ¿Y el turismo qué es? Transporte, conectividad, movilización. Y hasta a la fecha es la actividad la actividad con mayor perjuicio por el tema sanitario. ¿Qué ha pasado en el mundo? Porque acá hemos tenido peor confinamiento. Medidas, si se acuerdan ustedes, en el año 20, en el primer semestre, lo que se hizo fue nadie sale de su casa, y recién a partir desde el 16 de marzo al 14 de julio, estarnos a las provincias. El que se quedó en el Cusco no podía regresar a Lima. Y así, y los que estaban en el extranjero, igual.
¿Cuándo se abren fronteras para los extranjeros? El 14 de octubre. Y del 14 de octubre al 31 de diciembre, los selváticos que venimos a la costa para disfrutar las playas porque es época de vacaciones, o la gente de la propia costa que se moviliza a las playas, generan una economía sumamente importante, que son 14 millones de personas y que más o menos equilibran 1.500 millones de la economía y pequeñas empresas a lo largo y ancho de todo. Esto se ve, el ministro de Salud del enero, febrero específicamente, nos confina. Y luego, ¿qué nos toca? Nos dicen, señores, pueden salir, pero quedarse en el hotel. Acá tenemos resort, todos tienen piscina, cancha de golf, canchas de fulbito, no. Tenemos, Iván, tenemos hoteles que son para dormir y luego salimos a la picantería, a la huaca, a ver al artesano, etcétera. No todos son clubes que hay en la costa de México, etcétera. Entonces, esas medidas de confinamiento, esas medidas siguieron arruinando el sector y tal vez puedo decirles que el gobierno de Sagasti tuvo la peor gestión histórica para nosotros, porque todas fueron medidas de confinamiento muy malas que no sirvieron para poder reactivarnos. ¿Qué hizo otros países? ¿Qué hizo República Dominicana? República Dominicana tomó las medidas de confinamiento adecuadas, pero poco a poco las fue liberando. Y el año pasado dijo, ¿sabes qué cosa? No le pido PCR ni vacunas, no le pedimos nada a nadie, pero le vamos a cobrar $12 a cada persona que entre a mi país y con eso puedo darle, si se enferma en mi país, le doy la atención médica. Menos del 1% de las personas que tuvieron que ser asistidas médicamente. Menos del 1%. ¿Y cuántas fueron? Antes de la pandemia, República Dominicana recibía 206 millones y medio. El año pasado llegaron a 7 millones. O sea, más que la ambientes naturales, y simplemente recibieron ellos, por esos $12, aproximadamente 80 millones de dólares, y de los cuales solamente utilizaron el 1 o el 2%. No solamente fue un buen negocio, sino hizo que la gente confiara en el destino porque eliminaron las barreras. ¿Por qué? Porque entraba un proceso de vacunación de casi el 80% de la población. Si la población está vacunada, la inmunidad de rebaño te permite poder manejar esas cifras y acá no, hicimos todo lo contrario. Segunda, tercera y ahora vamos a morirnos cuando ya sabemos que la cuarta ola no te mata, te manda un resfrío y solamente hay problemas con la gente que tiene morbilidad. ¿Qué hizo Colombia? Colombia de turistas. Eso significa que el segundo semestre, que es el más fuerte, posiblemente superen los 8 millones de turistas, antes que la pandemia, mucho más que la pandemia. Y Colombia, ¿qué hizo Colombia? Colombia tomó medidas como las nuestras, tuvimos cifras muy parecidas. Prepandemia, ellos tenían 5 millones. El Perú 4.4 millones. Antonio, cuando nos muestra determinados indicadores, siempre lo hacemos mal. Y tenemos una crisis permanentemente porque no escuchamos, no miramos las tendencias, no evaluamos y dejamos que el ministro de Salud sea el gurú cuando la propia OMC te está diciendo todos los países que han tenido el confinamiento más agudo siguen en una recesión económica. Hay que combinar con pandemia sanitaria con la pandemia económica, si no tenemos gente que se muere de hambre. Nosotros en el sector tenemos guías de turismo que tienen 2, 3 idiomas que hoy día no
Están esos medios de personas, no ha dado. Y hace poco tuvimos que luchar para obtener el Reactiva, ¿no? Y había un presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde, y se lo he dicho personalmente, que no es ninguna infidencia, ¿no? Él me dice, Carlos, no me vas a decir a mí las cifras que manejamos, claro. Entonces, con las cifras que manejas, ¿cómo vas a dejar que el Reactiva no se renueve y no nos den 2 años más de gracia y vas a preferir que se cierren 25.000 empresas y se que pierdan 300.000 empleos? No, es que las condiciones han cambiado. Los bancos están con exceso de capitales. Los bancos están con exceso para colocar dinero. Y la tasa de colocación, si bien es cierto, el año 2020 fue de 0,25% para créditos de 5 años y 0,70% para créditos de 7 años, nos la colocaron en el mercado con el Reactiva a 1.5, 1.752. Maravilloso para el sector. Todos nos beneficiamos del Reactiva, pero no para gastar, para sobrevivir, para pagar las pocas cuentas y tratar de evitar el desempleo y tratar de mantener la unidad productiva, aunque sea más pequeño, para poder desarrollar. Hoy día estamos peleando, tenemos el Reactiva, nos han pasado un crédito de 8 años, 5 años de gracia para el sector turismo, perfecto. Pero vamos al banco y nos dicen 18% de tasa de interés. La tasa de encaje es 4.5. Tú puedes entender que te cobren 9, pero no puedes entender que te cobren 17 o 18%. Otra pelea que todavía tenemos pendiente. Pero para reactivar el turismo con las cifras que le he dado, no existe forma si no cambiamos algunas medidas sanitarias que son indispensables y que ya hoy día Estados Unidos, el primer país del mundo, te está diciendo bienvenidos todos y no tienen que tener ni siquiera PCR. Entonces tenemos que aprender a tomar medidas adecuadas. Para poder reactivar la actividad, necesitamos que el Congreso de la República, mi estimado congresista Eduardo Salguana, nos ayude con unas 3 exoneraciones, que hasta Pedro Franque, que no creía, nos estaba ayudando a trabajarla, y tenemos un proyecto de ley que con el ministro Edgar Vázquez lo trabajamos en su momento y que el gobierno de Vizcarra no creyó, pero ya estábamos mirando el año 2020 lo que necesitamos hacer. ¿Qué cosa es? Exoneración del IGB a los servicios turísticos por 3 años para reducir el costo, podamos tratar de impulsar la oferta y llegar a la demanda con menores precios, ¿no? En Colombia se ha bajado al 0% y en tickets aéreos al 5% del IGB. O sea, lo que les digo se está haciendo en otras partes. Lo mismo se ha hecho en Chile, lo mismo se ha hecho en Argentina. Exonerar del impuesto a la renta por 3 años a todas las empresas del servicio turístico. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos renta y tenemos que pagar el 2% adelantado de cualquier venta que tengamos como un pago a cuenta de la renta. Entonces, si a fin de año no voy a llegar a tener que pagar renta, van a devolverme y voy a esperar 2 años. Entonces tendríamos que analizar ese tema y ya se viene trabajando en el mismo sentido. Y la otra, el ITAN. ¿Qué es el ITAN? El impuesto a los activos netos, que pagamos hoy día por nuestros carros, por nuestros edificios, por nuestros restaurantes, y no tenemos los pasajeros para tener los flujos. Por lo tanto, es un impuesto confiscatorio que tendría que suspenderse y evitarse pagar. Y por eso esos son los 3 proyectos de ley que nosotros hemos solicitado. También hemos hablado con la SUNAT que una exoneraciones, porque nos lo dijeron. Lo han hecho otros países, porque ellos sí y nosotros no. Pero no queremos tocar. Ok, dame el IGB que yo cobro por 3 años. Es como un préstamo. Todo lo que yo voy facturando con IGB, me lo guardo y en 3 años te devuelvo en otros 3 años. De esa forma hago caja, no tengo que acudir al banco, no me cobran intereses y tengo alguna liquidez con el poco movimiento del turismo interno, que es el que nos está permitiendo sobrevivir. Ojalá de los 2 años regresar a las cifras del 2019. La tendencia es el 2026. Creo que si hacemos las cosas bien, si la tranquilidad social nos permite circular libremente por las carreteras y cambiamos algunas imágenes que nos están poniendo advertencias. En estos días debe salir una advertencia de España indicando no viajen a Perú, igual que la de Estados Unidos, igual que la de Italia, igual que la de Francia. ¿Qué hace PROMPERÚ?
¿qué hace el Ministerio de Relaciones Exteriores? Tienen que llamar a los embajadores acá, porque son las embajadas acá las que hacen los informes, y decirles, señores, no me compare usted el Brain, porque no tiene que ponerme el código 3, la alerta 3, que es no recomendable ir al Perú. Cuando no vamos a ir, los turistas no van al Brain. Vendrá el que quiere comprar coca, pero no es el turista el que va a ir a los lugares turísticos. Y los incidentes en los lugares turísticos, porque tenemos una red de protección al turista que funciona, ¿no? Podemos evitar completamente y no hay incidentes, apenas es el 1%. Tenemos los incidentes más bajos que Colombia, que México y que el propio Ecuador, perdón, Argentina. Con esto solamente se puede reactivar, sí, somos el país más rico del mundo, sí, tenemos riqueza de historia, riqueza natural, riqueza de personas, de culturas vivas extraordinarias. Pero ¿qué necesitamos? Que las autoridades crean, y ustedes también crean, que el turismo, como dirían los apristas, ¿no? El turismo es la única actividad que salvará el Perú. Muchas gracias.